¿Cuál es? A continuación, y ya por último, el himno nacional. Alcalde de Sevilla. A continuación, se procederá por parte del alcalde de esta villa a la toma de... Para daros ejemplo, y primero que vosotros en este día me uní ante esta bandera, jurando no desampararla jamás y defenderla hasta los últimos alientos de mi vida. Señores, mis ayudantes y comandantes de trofo, ¿juráis lo mismo? Señores oficiales, nos invitáis en este jurado, se atreva a cumplir lo que jura, retírese de este trozo para su casa, que le doy licencia. Parece que todos demuestran firmeza y constancia. Sargentos, cabos y soldados, ¿juráis
de vuestra voluntad a Dios, prometéis al Rey y a la patria defender esta bandera que veis esmaltadas, la Santa Cruz, nuestros especiales protectores, la próxima Virgen de la Concepción y el Apóstol Santiago, patrono de España, hasta la última gota de sangre, y no abandonar al que os esté mandando en acción de guerra o disposición para ella. ¿Lo juráis? ¡Sí! Consideraros, pues, soldados de España. Con esta preciosa placa procedemos a la colocación de una corona de laurel. El alcalde de esta villa, don Perfecto, se entona "La muerte no es el final". Descanso sobre las... Y ya como cierre de este acto. ¡Viva nuestra pequeña patria, Galicia! ¡Viva! ¡Viva nuestra patria grande, España! ¡Viva! Gracias. Aquí, cámate. Aquí. Saludos a mis padres. En breves instantes comenzará. Van disparar, non levan bala, pero si fan o mismo efecto. Disparan con pólvora de verdad, entonces tede cuidado, non vos acerquedes a elas. Non crucedes e mantedevos, por favor, detrás todo ben e disfrutar, non queremos ter ningún problema. Son armas de fogo de verdad, por favor, non pasedes as balas. Os franceses van chegar a España cruzando a Península Ibérica, de norte, de este a oeste. Con el dispositivo... Esa preocupación vamos a escenificar ahora coa chegada dos franceses nunha carroza co general o mariscal Soult, escoltado por uns coraceiros que están facendo a representación da chegada a España. España é soberana e non queremos presencia dos franceses. Están chegando os franceses, o mariscal Soult, acompañado da súa señora, armados e escoltados por un contingente de cabalería, os coraceiros perfectamente armados, os dragóns,
que consiguen grandes en diferentes batallas por toda Europa, dominando todo o continente europeo para Napoleón. Galicia dos galegos e España dos españoles, fora de aquí. A esposa do Mariscal Sul ten un cabreo do 13. Non lle gustou nada que en España e que en Ponte Caldelas fora veciñado coa mellor moda de París, e resulta que os galegos de Ponte Caldelas asubían o seu paso, danlle as espaldas, as costas de jinetes da caballería francesa que veñen a pedir explicacións aquí ao povo de Ponte Caldelas polo recibimento. Pero os reforzáns, que saben da historia, mandan rapidamente os jinetes a súa intercepción. Salen rapidamente Francisco Ubiña e máis uns veciños de Forzáns a cabalo. Non fagan daño ao pueblo de Ponte Caldelas, que non fagan represalias. E vaise producir un choque de Forzáns. Rápidamente, los jinetes empiezan a golpear en medio de la plaza. Están intentando que los franceses no castiguen a todos los de Ponte Caldelas, que no encuentren a ninguén. Hay un ferido. Es una lucha organizada. Están manejando porque los franceses son los mejores ejércitos del mundo y no quieren verse en ridículo. Hay un soldado ferido que vai sobre o cabalo, pero os de Forzán non son capaces de intención de facer prisioneiros. A muller do Mariscal quere saber quenes son eses hostigadores que realmente están apoyando el ridículo. Quen está levantando o pueblo contra os franceses? Queren facer un castigo